Hola, qué bueno verles. La verdad es que todos reconocemos cuán serio es esto del miedo, porque todos nosotros tenemos miedos, ¿no es cierto? Todos y cada uno de nosotros. Tememos a algo. De hecho, hay algunos de ustedes, y hemos tomado notas de sus nombres, tuvieron su luz arriba todo el tiempo. Y te referiremos a algunos programas que estamos haciendo aquí para ayudarte. Eso no es cierto. Es decir, sí anotamos tu nombre, pero no te vamos a contactar. Antes de seguir, quiero saludar a todos los que nos visitan aquí en Global Arena Plaza, en Global Avenida Lara y Global Panamá, y a quienes nos ven desde la web. Y estoy emocionado de hablarles, aunque de alguna manera estamos hablando del miedo y hago una de las cosas de las cuales sentimos más temor como humanos, y es una de las cosas que más odiamos, y es hablar en público. Porque la idea de que este sea un momento humillante para mí es aterrador, y es lo que tememos al hablar en público, tú y yo y todos nosotros. Sea que hayas tenido tu luz encendida todo el tiempo, o si nunca tuviste tu luz, la subiste, todos hemos experimentado miedo, ¿no es cierto? Tú y yo. Y de eso es lo que vamos a hablar en las próximas 3 semanas, de esta palabra miedo. Y para algunos de ustedes la palabra es muy pequeña. Quizá eres del tipo de persona que tal vez los demás se preguntan, ¿hay acaso algo a lo que él tema? ¿Alguien fue a la escuela con gente como esa? Yo lo hice, con muchos de ellos. Por lo general son las personas a las que más les tememos. Porque si no tienes miedo, nos preguntamos, ¿cuál es tu problema? Hay una condición médica la cual, mientras estaba investigando más acerca de este tema, me encontré con más y más historias de personas que literalmente tienen una amígdala en su cerebro que no produce esta emoción que todos sentimos cuando se trata de miedo. Y podrías imaginar los desafíos que eso causaría en la vida, ya que existe una razón por la cual sentimos miedo. Dios nos creó de esa manera. Todos sabemos que jugar, por ejemplo, en medio de una autopista es una mala idea. Y el miedo nos impide hacer eso. Algunos de ustedes pueden pensar en una relación que el miedo les impidió y hoy dicen, gracias a Dios que tuve miedo. Pero si tú no tienes miedo, cero miedo, sinceramente, no creo que esta serie sea para ti. También diría, sin embargo, que si tienes esta cantidad de miedo, te sientes abrumado por el miedo, estoy hablando al punto donde si no tomaste tu medicamento hoy, estarías en posición fetal, temblando en una de las esquinas del salón. Bueno, algunos de ustedes dirían, bueno, ni siquiera habría estado aquí, porque si tengo tanto miedo, ni siquiera lo había visto hoy, porque no podría funcionar al tener tanto miedo. También quiero dejarte saber que queremos ayudarte y creo que hay muchas maneras en las cuales podamos ayudarte si ese es tu caso, pero no sé si esta serie será tan útil para ti. Porque esta serie es realmente para aquellos que sienten miedo el 80% de los días de cada año que vivimos. Si eso es así, solo tienes la cantidad normal de miedo. Para esas personas es esta serie. Porque eso es lo que nos marca, que es lo normal. Así que quiero adelantarte acerca de lo que vamos a hablar hoy, y durante la serie vamos a hablar acerca del miedo al futuro, y la próxima semana hablamos acerca de esta gran palabra, ansiedad, la permanente ansiedad del presente, porque la ansiedad es la manifestación del miedo en nuestra vida cotidiana y estamos más ansiosos hoy de lo que estuvieron nuestros abuelos o padres antes. Y la próxima semana hablaremos sobre el problema con nuestro pasado. Y vamos a hablar sobre eso, el problema de nuestro pasado, porque como vamos a descubrir, para avanzar hacia el futuro, algunos de nosotros debemos regresar y tratar situaciones que vivimos en nuestra infancia o en el pasado. Creo que la mayoría de nuestros miedos está en el futuro. La mayoría de nuestros miedos.
Generalmente es causada por algo que no se ha resuelto en el pasado. Así que estas son las 3 semanas en las que espero que formes parte junto a nosotros. Ahora, vamos a una definición de referencia acerca del miedo. Creo que el miedo es una emoción. En definitiva, es algo que sentimos, es un sentimiento. Esa es la esencia más fundamental del miedo. Es algo que siento, es algo que experimento. Y estamos experimentando esto más hoy de lo que hemos experimentado antes. Parte de esto se debe al ambiente o a la forma en la que recibimos las noticias. En parte la forma también como se establecen los gobiernos, en parte por esta capacidad de ser más conscientes de las redes sociales, de lo que nunca habíamos estado antes. Pero hoy hay más temor, hoy hay más de esta emoción llamada miedo, hoy más que nunca antes. Porque el miedo es causada por la creencia. En otras palabras, el miedo es la creencia de algo. Es algo que yo creo que es verdad, es algo que yo veo sobre el futuro, yo creo sobre el futuro y estoy experimentando o pensando y yo creo que es verdad. Y la creencia es esta. Es una emoción causada por la creencia de una amenaza potencial de pérdida. Que hay algo que yo puedo ver, algo que yo creo que está en mi futuro, que me va a causar daño o dolor. Y es una amenaza. Y eso está creando esa emoción en mí que está haciéndome creer que yo voy a perder algo en el futuro. Y hay una razón por la cual estamos hablando de esto. Hay una emoción, hay un principio por el cual estamos hablando de esto. ¿Cuál es el peligro en tu mente? ¿Por qué sientes miedo acerca de esto? ¿Por qué vale la pena hablar del miedo? Definitivamente porque el miedo quiere controlarnos. El miedo es un mecanismo. Es una cosa que quiere tener control sobre nosotros, sobre ti y sobre mí. De hecho, tiene el potencial de hacerlo y de seguro lo ha hecho. Me gustaría que te respondas a esto. ¿Qué te ha impedido hacer el miedo? Tú tienes un sueño en tu futuro. Tienes una imagen en tu mente, algo que quieres alcanzar, algo que quieres obtener, quieres una relación, que quieres continuar, algo que te gustaría intentar, pero que el miedo te ha impedido intentarlo. Eso es lo que hace el miedo. Lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo. Y sí, el miedo nos ha impedido hacernos daños a nosotros mismos. Es el temor lo que hace que la liebre permanezca alerta mientras come en el verde pasto. Pero el miedo también ha limitado nuestra capacidad de experimentar la vida, porque nos impide hacer cosas. Es más, el miedo nos ha llevado a hacer algunas cosas que hoy lamentamos. Pregúntate, ¿qué cosas he hecho impulsado por el miedo? De hecho, la mayoría de las personas que se sienten sofocadas por otra persona, por alguien, que se sienten sofocadas porque el miedo es lo que impulsa a la otra persona a perseguir al otro. Es lo que les impulsa. Cuando alguien tiene mucho miedo, en medio de una relación, entonces va a sofocar al otro y no sé si alguna vez te has sentido como controlado. Y también el miedo hace que la gente se retire o se aísle, pero lo mismo podría decirse de ti o de mí, que hemos hecho cosas que desearíamos no haberlas hecho, y las hemos hecho por esa cosa controladora dentro de nosotros llamada miedo. Hoy estás aquí y quizás estás diciendo, estoy cansado que el miedo me controle. Estás harto del miedo, estás tan cansado de que te aleje de la vida y te haga tratar a las personas de la manera en que tú no quieres. Y hay otros de ustedes que están tan acostumbrados al zumbido del miedo y ha llegado a ser tan común. Es como el aire acondicionado que corre en una habitación. Te has adaptado, ya no lo sientes, no lo escuchas, tus sentidos se adaptaron, aprendiste a lidiar con él y así ocurre con el miedo en algunos. Pero hoy es un buen día para que te despiertes y te digas, ¿qué me ha impedido lograr el miedo? ¿Qué me está llevando a hacer el miedo? Y comiences a superar ese miedo que quiere controlarte. Así que creo que hay mucho potencial en esta serie, y no debido a mi capacidad de comunicación,
ya que comunicar estas ideas requiere mucho trabajo de mi parte, pero creo que hay potencial en cada asiento donde ustedes ahora están sentados. Cada persona frente a nosotros tiene la oportunidad de vencer el miedo, de tal manera que no sea lo que le controle. Creo que hay una versión de ti que es mucho más valiente. Y espero que a lo largo de las próximas semanas podamos encontrar eso juntos. ¿Les parece? Aquí está una de las cosas fundamentales en las que yo espero que todos podamos estar de acuerdo. La comprensión del miedo es el primer paso para superar el miedo. Para poder superar el miedo, debemos colocarnos por debajo del miedo. Tenemos que hacernos las difíciles preguntas. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué esto está haciendo que me comporte de esta manera? Para que podamos superarlo, tenemos que abrazarlo. Para que podamos ir por encima de él, tenemos que entender más sobre esto. Entonces, hay algo acerca de cómo entenderlo lógicamente que creo que puede ayudarnos a superarlo. Y lo que quiero hacer es darte un pequeño cuadro que es para mí una forma lógica de pensar en un tema muy emocional. Creo que el mejor uso de nuestro tiempo es ayudarnos a entender más sobre esto. Y yo quiero ayudarlos a eso. Y así lo superamos en nuestra propia vida. Mientras yo leía y estaba investigando, me encontré con un psicólogo que acaba de escribir algunos artículos, pero en uno de los artículos que escribió, su nombre es Carl Lauret, y él escribió acerca de las jerarquías del miedo. Y él habló acerca de que hay una jerarquía en el miedo. Y es la mejor explicación que yo he encontrado acerca del miedo, una jerarquía del miedo. Y así es como se ve. En esta pirámide de miedo tenemos 4 grandes categorías. Está la extinción, está la autonomía, está la separación y luego está el ego. Y mientras hablamos de esto, quiero que piensen en estas 2 palabras. Pérdida futura. Porque todas estas categorías de miedo representan algo que sentimos que vamos a perder en el futuro. Así que vamos a mirar los más básicos. Cuando se trata de la extinción, estamos hablando del desafío más básico del miedo. ¿Y qué es algo que le tememos todos? A ver, la muerte, sí. A ninguno de nosotros nos gustaría morir. Cuando tú piensas en el miedo a la serpiente, ¿a qué le estás temiendo? A morir. Es decir, eso es bastante legítimo. El miedo a la serpiente es temor a morir. Algunos de ustedes dicen, bueno, pero es solo una serpiente de jardín, no te matará. No, pero moriré solo con la idea de ser mordido por una serpiente. ¿Y qué tal los seres espirituales? Los espantos, las cosas que nos enseñaron pueden matarnos solo porque nos dijeron que existían y lo creemos. Un día yo estaba hablando con unos niños acerca de sus miedos. Uno me dijo, mira, yo le tengo miedo al viejo del saco. Le dije, pero sabes que no existe. Otro me dijo que le temía a la bruja de la escoba. Igualmente le dije, sabes que no existe. ¿Alguna vez has visto una? Me dijo, no. Luego otro me mencionó un marciano de ojos verdes. Y seguí mostrándoles que ninguno de estos existía, que nunca lo habían visto. Le pregunté a uno que se llamaba Luis, ¿a qué le tienes miedo? Me dijo, le tengo miedo al malamén. Yo me quedé pensativo, yo no tenía idea de qué se trataba, al malamén. Nunca he oído, ¿quién es Luis? Él me dijo, no, yo tampoco sé. Pero yo me temo que sea el ser más terrible que pueda pisar la tierra. Su maldad es implacable. Y su terror se ha esparcido por muchas generaciones, ya que todas las noches mi mamá, mi papá y mi abuela, al final de sus oraciones, dicen, no nos dejes caer en tentación y líbranos del malamén. El malamén. Ok, para algunas personas es su miedo a las alturas. Para algunos de ustedes es por eso que odian volar. Te sentaste con el consejero una vez y el consejero te dijo, ¿qué es lo peor que podría pasar? El avión podría estrellarse y podría morir. Eso es un miedo bastante legítimo, ¿verdad? Avancemos desde allí. Hablemos de autonomía. Quiero que pienses en esto por un segundo. Todos amamos la idea de que somos autodirigidos, de que yo determino lo que voy a hacer hoy. De hecho, si algunos de ustedes quisieran levantarse y marcharse, tienes la libertad.
puede ser un poco embarazoso para ti o puede que tengas que enfrentarlo un poco, pero aún así podrías hacerlo. Y eso te permitió venir hoy. Eso te permitió participar en esto hoy. Tienes libertad, autonomía. Piensa en esto. ¿Qué pasa con la pérdida económica? De hecho, la sensación de perder nuestro trabajo, el hundimiento de la economía, perder nuestras finanzas, cualquiera que sea el miedo, mucho de eso está conectado con nuestro sentido de perder nuestra autonomía, de no ser autodirigidos o autodeterminados y ser capaz de hacer mi propio camino. ¿Algunas veces has pensado en personas que acumulan cosas? ¿Han visto programas en televisión de acumuladores? Honestamente, esto es un desafío significativo para mucha gente en este mundo. Estamos construyendo más y más lugares para almacenar cosas. Y uno de los miedos del acaparamiento, lo que pasa con los acaparadores, es que ellos están pensando, ¿qué tal si lo necesito? No, pero ya no lo tengo, lo tiré a la basura. Honestamente es una pérdida de autonomía. Eso es lo que ocurre con los acaparadores, su miedo. Siento que una vez que me quedo sin eso, no tengo tanto control. Y esto es interesante para mí. Pero, ¿alguna vez, sigo con autonomía, has conocido a alguien que teme no ser el conductor? Ellos no pueden estar en un automóvil donde otro está conduciendo, porque ellos quieren siempre el control. Así que mientras están sentados al lado, están frenando, están ¡ey, acá! ¡No, ey! Y hay otros que tienen claustrofobia, no les gusta la idea de estar encerrado donde no puedo controlar a mí mismo, no tienen el poder de controlar si se van o se quedan, por ejemplo, en un avión, no pueden abrir la puerta, me voy de aquí, no. Así que sería magnífico para mí enseñar en un avión. Ok, cuando ustedes piensan en separación, hay personas que temen el permanecer solteros. Y uno de los miedos más sinceros que todos tenemos es si ella muere. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si él muere? ¿Qué pasa si algo le sucede a él? ¿Te das cuenta que ahora somos más sobreprotectores con nuestros hijos? Oh, yo no creo que pueda superarlo si algo le sucediera a mis hijos. Y por eso es la crianza rescatadora. Pero eso no es el único temor. Hay muchos temores, pero piensen en los padres que toman un interés sobreprotector en la vida de su hijo o de su hija. A veces es también el miedo al fracaso. Pero miren, esto está en la categoría del ego. Si mi hijo no lo logra, ¿qué diría eso de mí? Si mi hijo no fuera a la universidad a la que yo quiero que él vaya, ¿qué va a decir la gente de mí? Es un miedo que va hacia el ego. Tememos al fracaso, tememos a ser insignificantes, tiene que ver con el ego, tememos a la humillación, que es la forma como yo me sentiría si hoy enseñando a ustedes todo sale mal aquí. Es el ego. Y ese es el temor cuando hablamos en público. Ahora, ¿qué podemos mirar sobre el miedo? Las investigaciones han dicho que los dos más grandes temores son el miedo a la muerte y el miedo a hablar en público. Y el miedo a hablar en público es más común que el miedo a la muerte, lo cual tiene mucho sentido. Los investigadores dicen que la gente preferiría estar en el ataúd que hablar en el funeral. Es divertido cuando lo piensan, pero encaja con el paradigma, ¿no? El miedo a la muerte, obviamente, es el miedo a la extinción, que perderíamos la vida de alguna manera. Pero el miedo a hablar en público es el miedo a la humillación y golpea con mi ego. Me pondría de pie frente a las personas y no sería capaz de hacer un buen trabajo y sería embarazoso para mí, en fin. Ahí está la base de esos miedos. Y es interesante, tan primordial como es esto, estos son realmente las bases de todos los miedos, de todos los temores. El temor de perder mi vida hasta la muerte o el temor de no poder vivir. Y estas son las jerarquías del miedo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque es importante incluso
intentar lógicamente comprender el miedo, porque lo que nos ayuda a ver que el miedo es algo, miremos, el miedo es una cosa que busca el control. Y específicamente elegí la palabra cosa. Es esta cosa que busca el control, que quiere el control. Y hay algo en pensar sobre el miedo de esa manera que nos ayuda a superarlo. Cuando veo, quiere controlarme. Cuando me separo del miedo, podemos comenzar a verlo tal como es y lidiar con él como debemos. Salir de él nos permite ver el miedo y todas las emociones que lo acompañan, y de todas las emociones que hablaremos en la serie, es básico para nuestra información y podemos comenzar a pensar objetivamente, conscientemente de los miedos que me están paralizando, de los miedos que me están impidiendo conectar con otros, de los miedos que me están haciendo sofocar a otros. Y podemos buscar los orígenes de nuestro miedo. Podemos pensar por qué este miedo. Y cuando entonces lleguemos a eso, menos miedos nos asustarán, por tanto, menos nos controlarán. Por tanto, esto es lo que un consejero, cualquier consejero, sin importar si cree en Dios o no, esto es lo que un consejero trataría de hacer con nosotros. Es que trataría de decirnos, oye, vayamos detrás de tus miedos, pero quiero hacer más que eso, quiero dar un paso más. Cuando nos separamos del miedo podemos entonces comenzar a verlo tal como es y lidiar con él como debemos. Pero hay algo que deberíamos hacer para ir más allá y superar el miedo. Y hay una palabra que a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la vida de Jesús, que las personas escribieron acerca de él una y otra vez en las cartas, que las personas escribieron a la iglesia primitiva, la primera iglesia, hay una palabra que está asociada con el miedo, que es inusual para mí, es extraña para mí. Mira, si todos estas jerarquías son temores, quiero hablar de una palabra que tú y yo no pensamos naturalmente cuando se trata del miedo, es la palabra amor. Verás, cuando piensas en el miedo, ¿acaso te viene a la mente la palabra de amor? No, cuando piensas en miedo, tú tratarías de ayudar a entenderlos, ayudarlos a resolverlos, y luego tratarías de ayudarlos a encontrar coraje o valentía para superar sus miedos. Pero mira, no creo que eso sea suficiente. Creo que hay algo poderoso que puede suceder cuando podemos entender el miedo, sí, pero también cuando podemos entender este tipo particular de amor que Dios tiene para nosotros. Y de eso es lo que quiero hablarte durante el tiempo que nos queda juntos. Hay un tipo llamado Juan, que siguió muy de cerca a Jesús, no fue Juan el Bautista, fue Juan el que era el discípulo, y es conocido como uno de los apóstoles. Escribió un relato de la vida de Jesús que llamamos Juan. Se llamó a sí mismo aquel a quien Jesús amaba. Así es como él se refería a sí mismo en su carta a otros cristianos. Tenemos algunas de ellas también, pero la primera carta, a la que llamamos Primera de Juan, esa carta se llama así por una reunión muy creativa que hubo, y bueno, dijeron, si la escribió Juan, llamémosla Primera de Juan. Bueno, me parece fascinante. Escucha lo que él dijo. En Primera de Juan 4:18, él dijo, en esa clase de amor no hay temor. Él dice, si estás pensando en el amor que Dios tiene por nosotros, no hay temor en ese tipo de amor. Pero quiero que des un paso más adelante. Y dice, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Él dice que no hay miedo en el amor, sino que este perfecto amor que solo viene de Dios, perfecto, incondicional, no se basa en nuestro rendimiento. No se basa en lo que hemos hecho, sino que se basa simplemente en quienes somos. Este tipo de amor expulsa, echa afuera el miedo, lo expulsa. En cierto sentido, puedes pensar en el hecho de que ocupa tanto espacio ese amor que no le da lugar al miedo. Y no es que el miedo no existe, por supuesto que existe, pero ese amor se expande tanto, que ya no hay lugar para el miedo. Es como si Juan estuviese diciendo, el amor de Dios es un repelente contra el miedo. El amor de Dios es lo que usamos para repeler el miedo.
Comprender el miedo, que fue lo que hicimos, es importante. Pero comprender el amor de Dios es aún más importante. Y luego un hombre llamado Pablo, 20 años, luego de haber hecho un cambio significativo en su vida, escribió algo significativo sobre este amor. Él dijo, quiero explicarte este amor. Escúcheme, Pablo no era un tipo poético o artístico. Pablo fue un tipo rudo. Fue uno de los pioneros de la iglesia. Experimentó todo tipo de desafío. Él había sido azotado, golpeado, encarcelado. Había estado encadenado durante días y días y días, meses y meses. Había sido juzgado en numerosos momentos. Había naufragado y esto le sirvió para poder explicar el amor de Jesús a otros. Quiero que comprendan, Pablo no fue una persona que vivió una vida cómoda. Pablo no fue una persona que escribe poesía. Pablo no escribió Cantar de los Cantares como Salomón. Pablo vivió una vida ruda. ¿Tú crees que has vivido una vida ruda? Y tú dices, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú no has experimentado lo que yo experimenté cuando era un niño. Tú no sabes lo que es tener un papá alcohólico. Tú no sabes lo que es vivir solo. Tú no sabes eso, Pablo. No, Pablo te dirá, ¿sabes qué? Me apedrearon, una vez creyeron que estaba muerto, me encarcelaron. Hicieron tantas cosas. Pero yo te voy a decir qué es lo que hace que un hombre como yo, sabiendo que está limitado y que puede morir, puede enfrentarse a todas estas cosas. Escúchame, Pablo se enfrentó a la crítica, al rechazo. Pablo se enfrentó a juicio. Pablo estuvo, ¿saben qué? Murió por la causa de Jesús. La pregunta es, ¿qué hace que un tipo sea tan valiente? ¿Qué hace que un tipo sea tan valiente? Y entonces Pablo dice, bueno, yo te voy a explicar. Y cuando nosotros miramos en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando Pablo está preparando una fogata ahí en el libro de los Hechos, había sido naufragado, había sido arrastrado hasta la isla de Malta, están preparando una fogata y cuando él está moviendo un poco de leña para ponerla en el fuego, ¿sabes qué pasa? Una serpiente salta de la madera, lo muerde a Pablo y todo el mundo está mirando, esperando que muera Pablo. Y yo cuando leí esto, por primera vez yo pensé, este hombre necesita un descanso. Naufragio, ahora lo muerde la serpiente, lo van a llevar preso. Él sabía lo que significaba tener muchos problemas. Él sabía lo que significaba tener mucho miedo. Sabía lo que significaba tener miedo a la muerte. Pero no permitió que estos temores lo controlaran. Y les digo esto, porque luego él comenzó a hablarle a la gente que esperara que él muriera por la mordida de la serpiente. Y me encanta lo que él escribió sobre el miedo en Romanos 8. Aquí están los versículos que solo quiero leerte, un par de ellos. Mira lo que Pablo dice, Romanos 8:35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pregunta muy simple. Él dice, escucha, te lo digo, el amor de Dios a través de Jesús, el amor de Dios visto a través de Jesús, al estar en la cruz, por la resurrección de los muertos, fue tan poderoso que me hace preguntarme, ¿qué puede separarme del amor de Jesús? No te olvides de esta pregunta. ¿Acaso hay algo que puede separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso hay algo que puede separarte a ti y a mí del amor de Cristo? Y luego enumera un montón de cosas. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Y continúa, Él dice, verso 36, como dicen las Escrituras, y nos describe algo del pasado, que se escribió en el pasado. Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas para el matadero. Él dice, hemos arriesgado nuestra vida por ti, hemos vencido a la muerte para ayudarte, para ayudar a la gente. Y él escribe a esta gente y le dice, miren, nos arriesgamos para ayudarlos a ustedes a entender el amor de Dios. Y él continúa con esta pregunta, ¿qué puede separarnos? ¿Qué puede separarnos? Parece una pregunta retórica, pero lo que está diciendo es, nada puede separarnos. Estar lleno, inundado del amor de Dios es la manera en la que superamos el miedo. Y miren lo que dice. Dice, sin embargo,
En todo esto, me encanta este lenguaje, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Y solo quiero decirte esto hoy. Aquellos de ustedes que pasaron noches sin dormir, preocupados por algo, ¿hay algo en el futuro en lo que has estado obsesionado, que ha estado causando miedo dentro de ti? No voy a sentarme aquí y decirte que tu miedo no es legítimo, porque lo es. Pero lo que creo es que puedes convertirte en más que vencedor. En realidad puedes ser una persona que puede superar tu miedo, sí, entendiéndolo, pero aún más que eso. Al ser inundado por el amor que Dios tiene por nosotros, llenos de ese gran amor. Déjame ponerlo de esta manera. Quiero darte algunas declaraciones acerca de cuán poderoso es este amor. Pero permíteme darte específicamente declaraciones a las que puedas aferrarte, en las que te puedas enganchar mientras comienzas a identificar dónde yace tu miedo. Cuando piensas en tu miedo a la muerte o tu capacidad de dirigir tu propia vida o tu propio ego, la separación, la extinción, creo que Dios habla específicamente a cada uno de ellos. Pensemos en el ego. Tal vez el único punto para tu miedo es señalarle el amor de Dios. Quizá esta forma en que Dios quiere redimir tu miedo, hacer que tu miedo tenga incluso un propósito, es señalarte tu amor, es señalarte que Él te sigue amando. Tal vez esto sea para ti un recordatorio que el amor de Dios es mayor que cualquiera, que todos estos miedos. Pensemos en el ego. Cuando se trata del miedo al fracaso, la insignificancia o la humillación, Dios dice, oye, solo quiero que sepas que tú me importas. Tú me importas. Tú tienes valor. Sí, que puedes fracasar, que quizás no salió tan bien lo que hiciste, que no se basa en lo que haces. Yo no te amo menos cuando fallas. Así que cuando falles, recuerda que Dios está. Tu Padre está diciendo desde el cielo, tú eres importante. Tú eres importante. No importa lo que te dijeron tus padres, no importa lo que ocurrió a tu alrededor, tú me sigues importando. Tú me sigues importando. Por lo tanto, cuando se trata de estar separado, pensemos en esto, estar separado de los que amas. Dios dice, yo nunca me iré. Es posible que recientemente hayas pasado por un divorcio y Dios dice, solo quiero que sepas, nunca te pediré el divorcio. No me importa cuán mala sea tu conducta, no me importa cuán locas sean tus elecciones, nunca, nunca, nunca te dejaré. Si eres soltero y te preocupas si tienes futuro o no, solo viviendo solo por el resto de tus días, Dios dice, ¿sabes qué? No puedo prometerte un compañero o una compañera en el futuro, pero puedo prometerte mi compañía y nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo, incluso si perdieras a la persona que ama, nunca perderás a la que más te ama. Así de poderoso es el amor de Dios. Es poderoso. Expulsa el miedo. Cuando se trata de nuestra autonomía, realmente no tienes el control. No tienes el control, esa es la verdad. Tienes miedo de no conducir porque sientes que necesitas conducir. No, déjame conducir a mí, porque tú quieres llevar el control. Es posible que tú tengas control de tu vehículo, pero todos sabemos que es cierto que no tienes el control de los miles de otros que operan su vehículo mientras tú vas conduciendo. Miedo al fracaso económico. Se basa en esta idea, que de alguna manera tú controlas tu propio futuro económico. ¿Sabes qué? Eso es una broma. Ninguno de nosotros lo controla. Ninguno de nosotros lo controla de esta manera. La verdad es que todos nosotros estamos imprudentemente hablando de economía fuera de control. Y usted dice, "Ay, no, esto no me ayuda. Ahora tú me has asustado. Te puedes venir aquí. No, mira lo que dijo." La verdad es que creo que el amor de Dios es tan poderoso que le dice a personas como tú y a mí, que están llenas de miedo por cosas que son muy reales, temores que son honestamente pérdidas muy reales, potenciales, inminentes. Dios dice, confía en mí. Él dice, puedes confiar en mí. No puedo prometer que nada malo va a pasar en tu vida, pero puedo prometerte que puedes confiar en mí. No me hagas tu copiloto, dame el volante de tu vida. Jesús quiere tomar
el volante de tu vida. Extinción, pensar en morir, ¿no? Y la carta de triunfo es esta. Jesús dice, yo vencí a la muerte. Porque el temor a la muerte es el temor más básico, más fundamental. Temer a que un día moriremos. Temer esto temer es legítimo. ¿Has visto las estadísticas sobre la muerte? ¿Saben cuántas personas que viven en este planeta van a morir? Todos, sin excepción. Pero Jesús dijo, la muerte ya no tiene poder sobre ti. Puedes vivir la vida controlada por el miedo o puedes decir, tengo a un Jesús que dijo, yo vencí la muerte. Y en ese Jesús es quien yo creo. En ese Jesús. Entonces Pablo dice, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Saben qué? Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Entonces Pablo dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está por mí, ¿quién puede estar en mi contra? El miedo no tiene vigencia mientras el amor de Dios reine en mi vida. Porque el amor de Dios, ¿sabe qué me da? Me da confianza. Cuando el amor de Dios ocupa todo el espacio de tu vida, el miedo no tiene cómo entrar, no tiene cómo ocupar. ¿Por qué? El amor de Dios expulsa todo temor. Así que, ¿qué puede controlarme? ¿Qué miedo puede controlarme? Ahora, el amor de Dios no solo derrota el miedo. El apóstol Pablo, que ha experimentado todo tipo de dolor en la vida, dice, el amor de Dios no es que apenas gana. No es que Dios vence el miedo, no. El amor de Dios elimina el miedo. Es tan poderoso que el miedo se considera impotente debido a lo fuerte, potente que es el amor de Dios. Superar el miedo comienza con la comprensión del amor de Dios. Pero es más poderoso que esto. Vencer el miedo comienza con la comprensión del miedo. Lo comprendemos, pero comprendo el amor de Dios. Pero comienza con abrazar el amor de Dios. Y yo quiero preguntar, ¿has hecho esto? ¿Has abrazado el amor de Dios? Porque si no has abrazado el amor de Dios, lo más seguro es que los miedos te están controlando. Y lo disimulas. Y nadie sabe lo que estás llevando por dentro. Y quiero cerrar con esto. Hace años yo conocí a un muchacho. Él vino a mi oficina porque quería asesoría con su noviazgo, ¿no? Así que realmente no me gusta mucho estar todo el tiempo en consejería, pero estábamos comenzando, así que le brindé mi ayuda y mientras hablábamos, su novia sí venía a la iglesia, él no venía. Entonces él comienza a hablar conmigo, pero luego tocamos otros temas y no sé, caímos en el tema del temor porque yo veía que él la sofocaba a ella y lo que lo movía era el miedo. Y comencé a hablarle acerca del miedo y este muchacho me declaró al principio cuando vino, mira, yo soy ateo, pero luego me declaró y me dijo, yo le voy a decir algo que yo nunca le he dicho a nadie. Mire, yo tengo miedo, mucho miedo a la muerte. Hay noches en que yo no puedo dormir solo pensando que un día yo voy a morir. Solo pensar en la muerte me roba el sueño y me hace entrar en un estado de pánico. Ahora, este muchacho me había declarado que era ateo, comencé a hablarle de Jesús, de su amor, me hizo preguntas, llegamos a que Jesús sí existió, a que esta historia es verdadera, que Jesús resucitó, que nadie puede negar esto, demostró que era Dios. Y allí, en una de las consejerías que vino, él le dio su vida a Jesús. A la semana me dijo, algo me ha pasado, pero ya no le tengo miedo a la muerte. ¿Saben por qué no le tenía a la muerte? Porque el amor de Dios se había ensanchado a su corazón y había expulsado, aniquilado y derrotado por completo a cualquier miedo a la muerte que había en su corazón. ¿A qué le temes? Mi pregunta es, ¿cuál es tu más grande temor? ¿Has abrazado el amor de Cristo? Hoy es un buen día para decir, Señor, reconozco que este miedo tiene que ver con que no he abrazado por completo y por entero tu amor. Y puede que hayas estado viniendo desde hace mucho tiempo a la iglesia. Sin embargo, hay un área donde has sacado a Dios
donde has sacado a Dios en torno a esto. Así que, si es primera vez que estás en este lugar o quizás has venido, yo te invito, abraza el amor de Dios. Abraza el amor de Dios. ¿Habrá algo que te puede separar del amor de Cristo? Nada, absolutamente nada. En Él estás seguro. Lo segundo, si has estado viniendo, si tú dices, yo soy cristiano, comienza a pensar en qué áreas de mi vida yo no le he permitido a Dios abrazarme con su amor. Quizá en el desempeño, tu ego, tienes un ego que te domina tanto que no le das capacidad al amor de Dios, a ese amor que dice, no importa cómo lo hagas, yo te sigo amando, tú sigues siendo importante para mí, yo estaré a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el amor que sobrepasa todo entendimiento. Así que, ¿qué tal si se colocan en pie ahí donde están? Y vean, vamos a hablar acerca de esta ansiedad del presente y vamos a hablar acerca del tema de nuestro pasado en las 2 próximas semanas. Y no dejen de venir porque sé que Dios quiere trabajar en esto que paraliza a tantas personas. ¿Qué hubieses logrado hacer si no sintieras temor? Pero lo segundo, ¿qué dejarías de hacer si no tuvieses tanto miedo? ¿Sabe que hacemos cosas es por miedo? Y tomamos 20 trabajos. Ya va, pero no puedes descansar. No, uno nunca sabe. ¿Pero por qué no te dispones a hacer cambios? No, ¿cómo puedo hacer cambios? El miedo no solo impide que haga cosas, sino que me lleva a hacer un montón de cosas que no debería estar haciendo. ¿Oramos? Permíteme orar por ti. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos haber estado aquí. Gracias por tu amor, por tu bondad. Te entrego cada vida que está aquí. Que cada uno de nosotros pueda comprender ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que está por encima del temor a la muerte. Porque ¿para qué temer a la muerte si tú eres nuestra vida? Si en ti tenemos vida eterna, Jesús. Tú venciste a la muerte. Señor, no tengo que controlarlo todo porque a la larga no puedo hacerlo. Pero tú estás en tu trono y tú tienes todo el control. Y el Padre que me ama, es quien gobierna el mundo y todo el universo. Señor, ¿por qué temer, Dios, a la separación? Seguro estoy de algo. No importa si un día, Señor, alguien me deja, si un día perderé a mis seres queridos. De seguro vendrá ese momento, pero estoy seguro de una cosa, tú siempre estarás a mi lado. Tú siempre estarás a mi lado. Señor, gracias que seas tú en la vida de cada hombre, cada mujer y que cada uno de los que estamos aquí salgamos convencidos que abrazar tu amor es lo más poderoso contra el temor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. Adiós.